la... ahora vamos a iniciar. Bueno, iniciamos la inauguración del primer Congreso Internacional de Investigación Formativa, que ha recibido el nombre En Busca de una Investigación con Sentido Transformador. Este evento es organizado por la Unidad de Análisis y Estudios de la Progresión Académica, dependiente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Playa Ancha. Damos la bienvenida a la comunidad de la universidad y saludamos especialmente a nuestro coordinador, el doctor José González Campos. Además nos acompañan los conferencistas e invitados, profesores, expositores de este encuentro, académicos, estudiantes y el público interesado en la temática que nos convoca hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Y en virtud de dar una bienvenida a todos los participantes, hará uso de la palabra el coordinador de nuestra unidad, el doctor José González Campos. Bien, junto con saludar y agradecer la participación, ¿cierto? Este acompañamiento, quiero comenzar a nombre de la unidad. Queremos comenzar agradeciendo la participación y el gran apoyo que recibimos con más de 1.500 visitas a nuestra página de más de 30 países, ¿cierto?, interesados en la temática y que dieron respaldo a la importancia, trascendencia y pertinencia del tema del Congreso. Además, queremos agradecer la disposición incondicional de nuestros invitados conferencistas, que no dudaron en aceptar nuestra invitación y este atrevimiento a levantar con fuerza el desafío de la investigación formativa. También queremos agradecer la gran cantidad de trabajos que llegaron para participar como expositores. El proceso fue muy difícil, pues todos los trabajos eran de muy buen nivel y además de interesantes. También queremos agradecer de manera particular a la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia por su gran participación en este congreso. Queremos agradecer a todos los semilleros de investigación de la Universidad de Playa Ancha, pues a ellos se debe la fuerza, ¿cierto?, la idea inicial de este congreso. Queremos agradecer también a la Red Interuniversitaria Estatal de Formación de Profesores y Profesoras por su apoyo y su ayuda en la difusión del evento. También queremos agradecer a la revista Faro de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, de la Universidad de Playa Ancha. Y finalmente queremos agradecer a la Vicerrectoría Académica, particularmente a Violeta Acuña y a la propia Universidad de Playa Ancha, ¿cierto? Universidad pública, tradicional y regional, por creer en esta iniciativa y dar todo el apoyo necesario para llegar a este momento. Y por supuesto a la Unidad de Análisis y Estudio de la Progresión Académica, ANEPA. También quiero agradecer a Paulo Freire, por la pertinencia de sus escritos, por sus ideas de futuro, cuyas frases soportan la idea origen de este congreso. Y voy a citar 3 frases que yo creo que resumen, ¿cierto?, el corazón de este evento. No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Es decir, promover una investigación formativa en la cual la investigación adquiere un compromiso con la formación, adquiere un compromiso con la transformación de la propia universidad, orientando la toma de decisiones y mejorando sus prácticas. Su mirada abre horizontes, ¿sí?, referido a Paulo Freire. Investigación formativa es un concepto que viene con fuerza y se hace parte de los criterios de acreditación planteados por la propia CNA recién ahora el año 2021. Por eso creemos que vamos por el camino correcto y pronto estaremos formalizando un modelo de investigación formativa. Hay indicios de que se está comenzando a trabajar a nivel nacional. Sin embargo, aún hay un choque con su operacionalización, pero ya se viene, ya se siente, ya comienza a justificarse. Queremos terminar con una frase de San Agustín de Hipona, de mediados del año 300 y comienzos del 400, que plantea lo siguiente. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé.
Si debo explicarlo, ya no lo sé. Estamos en esa etapa, que sabemos que está ahí, que es necesaria su implementación, que la comenzamos a experimentar, a vivir, pero aún no somos capaces de definir o formalizar. Creo que este congreso es un gran paso para ello. Esperamos que durante estos días en los cuales vamos a compartir ponencias, experiencias, conversaciones, podamos ir construyendo una forma más coherente y fluida de integrar la investigación y la formación. Los invitamos entonces a comenzar este diálogo. Me alegra mucho tenerlos acá. Bienvenidos y a disfrutar de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tus palabras para todos nuestros invitados. A continuación, damos inicio al primer Congreso Internacional de Investigación Formativa en busca de una investigación con sentido transformador, con la conferencia titulada El impacto de la pandemia, digitalización en la formación académica, el caso de Europa, Estados Unidos y América Latina, presentada por el Dr. Jacek Lesko, director del Instituto Nacional de Investigación NASK, en Varsovia, Polonia, y profesor de la Universidad Tecnológica de Cracovia. Su expertise profesional está en los campos de ciberseguridad e inteligencia artificial, liderando proyectos de investigación de la OTAN, de la Universidad de California, del Centro Nacional de Ciencias en Polonia, México y Brasil, y en el campo de Data Science, creando y presidiendo el programa de Ciencia de Datos en la Universidad Tecnológica de Cracovia. Dejamos con usted al Dr. Lesko y le damos la más cordial bienvenida en este congreso. Muchísimas gracias por otra vez, solo para checar si toda la conexión está bien, porque estamos muy lejos. Aquí a Polonia ya tenemos la tarde con algo de nieve y temperaturas normales por diciembre de nuestras altitudes geográficas, es decir, es entre 0 y 2 grados centígrados. Muchísimas gracias por su invitación. Me da realmente muchísimo placer y honor de ser un invitado con la primera plática del día en su congreso. Y antes de abrir mi PowerPoint de presentación, quiero también pedir pues, su comprensión y pedir la disculpa por todos los errores en español que voy a cometer. Ya pasó muchísimo tiempo que pues, mi interacción muy fuerte entre países, cuando yo tenía oportunidad de realmente estar con los estudiantes y investigadores en México, Brasil, entonces mi capacidad de hablar su bonito idioma español es quizás mucho menos. Por eso pido su disculpa y comprensión. Bueno, ahora voy a abrir mi PowerPoint y déjame solamente oprimir un botón para compartir la pantalla. ¿Todo se ve bien? Perfecto. Y voy a entrar en modo de full screen. Bueno, entonces para comenzar mi presentación técnica, realmente mi trabajo científico y también didáctico está muy vinculado con digitalización en variedad de maneras de transmitir la conciencia técnica. Mi formación es muy vinculada con matemática, estadística y también informática. Y con mis experiencias en el Instituto Nacional de Digitalización, NASK, que tiene un papel muy importante de ser una institución fundamental de dar ciberseguridad a Polonia. Polonia, que ahora se encuentra como un país de frontera entre dos grandes bloques, entre OTAN y Rusia, con comportamiento más y más agresivo y también con muchos ataques cibernéticos. Entonces, la cuestión de digitalización también en contexto de educación está muy importante. Y también digitalización mucho antes del tiempo de pandemia nos llevó otro efecto cultural. Por ejemplo, en este Instituto NASK, donde yo tengo los vínculos,
Tenemos un equipo que estudia las implicaciones sociales de digitalización y de acceso de Internet. Y ya en Sociedad de Polonia, yo creo que quizás es lo mismo en Chile y América Latina, el primer acceso con Internet para los jóvenes se comienza cuando los jóvenes ya tienen 8 o 9 años. Y la manera más fácil para ellos de entrar en el mundo digital es, claro, con su smartphone. Y diariamente, quiero repetir, los niños de 8 o 9 años de edad ya pasan 4 horas diarios pues, haciendo interacción por Internet. Entonces es un otro fenómeno cultural que toca toda nuestra cultura en muchos aspectos, incluyendo, claro, el aspecto didáctico de formación académica. Y todos sabemos, de perspectiva de Polonia, sabemos que pandemia solo aceleró algunos procesos de difusión de cultura digital, de la cultura digital también en educación. Bueno, adentro de mi presentación yo tengo más o menos 5 partes. La primera parte será una pequeña introducción un poco turística, que es Cracovia, con nuestra mejor bienvenida. Si ya pandemia se acaba, vamos a esperar todos ustedes aquí en Ciudad de Juan Pablo II, Cracovia. Y después yo quiero presentar los aspectos técnicos de pandemia digitalización que son vinculados con mi trabajo en Cracovia, trabajo con los estudiantes y también aspectos de investigación, porque investigación y formación realmente son los 2 grandes pilares de nuestro trabajo académico. Y después yo quiero presentar también experiencias de mis buenos colegas, cotrabajadores, desde Estados Unidos, una cotrabajadora que radica en la Universidad Californiense. En mi vida profesional yo tenía oportunidad de trabajar más que 10 años por esta institución, Universidad Californiense, y con mis experiencias, experiencia con mi colega que está ahora trabajando en California, yo quiero también presentar aspectos pues, que tocan a la comunidad de investigadores y estudiantes en Estados Unidos, en California. Después quiero presentar algunos comentarios preparados por mi colega de ITAM, una institución bien conocida de educación de gestión de administración en México. Carlos Vladimir Rodríguez es un coautor realmente de esta presentación. Y después yo quiero también presentar experiencias de pandemia y digitalización de mi otro colega, quizás José se lo recuerda, es Aldo Garay Medina, un investigador de Perú que se radica ahora en Brasil y trabaja en la Universidad Federal del Estado de Pernambuco en Recife. Bueno, entonces déjame comenzar la presentación para solamente mencionar dónde estamos. Aquí con este puntito rojo es Cracovia. Cracovia realmente tiene una localización geográfica de gran ventaja. Por ejemplo, la distancia entre costa de Báltico. Ustedes alcanzan de ver mi flecha que estoy moviendo a través de PowerPoint. Sí. Excelente. Entonces, distancia entre Cracovia y nuestra costa de Báltico es solamente un poco menos que distancia entre Cracovia e Italia. Entonces, realmente Cracovia es una ciudad muy vinculada con otros países de Europa Central por las razones históricas, económicos, y también tenemos excelentes vínculos académicos con muchas universidades de República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría y también, claro, Alemania y Francia también. Bueno, para comenzar y para decir un poco un aspecto general que es realmente Cracovia. Cracovia es una vieja capital de Polonia y tenemos aquí se demuestra castillo de los reyes de Polonia. Viene de medios siglos y un río principal de Polonia, Vístula, pasa realmente al pie de colina con nuestro castillo de los reyes de Polonia.
Y tenemos muchísimo turismo. Un efecto de pandemia realmente fue una gran bajada de la cantidad de los turistas. Cracovia cuenta con más o menos 800 millones de habitantes y cada año antes de pandemia tuvimos no menos que 5 millones de turistas de toda Europa y creo también de América Latina y de Estados Unidos. Y ahora, con todos los problemas de transportación y limitaciones y condiciones sanitarias, no más que 20% de esta cantidad está llegando a Cracovia. Entonces, esto fue un gran impacto económico a industria turística de Cracovia. Pero Cracovia no es solo turismo. Tenemos, con 800 miles de habitantes, tenemos 200 miles de estudiantes en 24 instituciones de formación académica. Politécnica y Universidad Jagielloniense son las más importantes instituciones de formación académica. Y en nuestra Politécnica, yo estoy trabajando en el Colegio de Informática y Telecomunicación. Tenemos excelentes vínculos también con las empresas que ya tienen sus raíces aquí en Cracovia. Las grandes compañías que construyen plataformas de comunicación electrónica, que dan nuestras herramientas de inteligencia artificial, de ciberseguridad, también se encuentran aquí en Cracovia. Tenemos IBM, Nokia, tenemos Huawei. Por ejemplo, IBM en Europa solamente tiene 3 centros donde se haga investigación y Cracovia es uno de estos 3 centros. Entonces, realmente Cracovia, podemos decir, es también centro de las tecnologías digitales. Y de esa perspectiva, por otra vez, muchas gracias por su invitación, porque yo puedo presentar también la perspectiva técnica a las cosas vinculadas de pandemia y digitalización. Bueno, si hablamos sobre la vida académica, yo quiero, mi perspectiva en realmente formación académica es trabajo didáctico, investigación y formación, pero también formación de los estudiantes significa que tenemos los aspectos sociales de los estudiantes, como trabajo de asociaciones de estudiantes, de los deportes, el trabajo de consultoría con los estudiantes. Y también la cosa muy importante es planear estrategia de largo plazo, que en tiempo de pandemia puede significar enseñanza en línea. Bueno, entonces, trabajo didáctico. ¿Qué significa trabajo didáctico ahora? Pues, ¿cuánto debemos que redefinir el sentido de trabajo didáctico? ¿Qué significa realmente? ¿Qué son los aspectos muy importantes de nuestro trabajo didáctico? Pues, ¿cuánto tenemos los encuentros con los estudiantes por ley de Politécnica y por ley que ahora es aprobada en Polonia? Si tenemos los grupos de estudiantes más grandes que 20 estudiantes, debemos que enseñar en línea. Con los grupos más chicos, tenemos oportunidad de tener realmente encuentros en manera pues, regular, face to face. Es decir, entendemos que diálogo, ¿qué significa diálogo? Yo estoy siempre pidiendo a mis estudiantes que escuchan mis clases online, que por favor, pues pongan sus micrófonos en marcha y también que activan su video, porque interacción como diálogo no son solamente las palabras, son los elementos no verbales de comunicación que estamos pues, perdiendo un poco usando las plataformas electrónicas. Por ejemplo, con las estudiantes de informática, con las estudiantes de Data Science, una especialización que yo creí aquí a Politécnica, es quizás mucho más fácil de trabajar
equipos de laboratorio, porque realmente es primeramente presentación de algunas herramientas informáticas de análisis de datos y después checar la proficiencia de los estudiantes, cómo usan y entienden los resultados. Pero en nuestra Politécnica tenemos otros colegios, por ejemplo, colegio de química, y claro que es imposible de tener laboratorios de química en manera online. Entonces, organización de trabajo didáctico en tiempo de pandemia es mucho más difícil. Pues, por ejemplo, la gente que deben se encontrar en laboratorio químico, de realmente entender el proceso de, por ejemplo, creación alguna cantidad química, pues deben que presentarse. Entonces es necesario de dividir los grandes grupos entre grupos mucho más pequeños y mantener todos los regímenes sanitarios que ahora son vigentes en Polonia. Por ejemplo, por una sociedad de 38 millones en Polonia, es la población de Polonia, un poco menos que 40 millones. Ayer tuvimos casi 30.000 casos en un día de se enfermar con COVID, con 500 muertos. Y entonces es un poco tasa alta. Entonces debemos que tomar en serio las condiciones sanitarias. Y por ley tampoco no tenemos la oportunidad por las leyes de Polonia y Europa en general de pedir que los estudiantes deben vacunarse. La vacunación en Polonia es cosa totalmente opcional. Tenemos una tasa de entre 60 y 70% de población vacunados, pero esto no es suficiente para garantizar seguridad sanitaria. Bueno, entonces es un gran impacto de pandemia. Es otra manera de trabajar, establecer otras maneras de formación, de mantener un diálogo en tiempo de pandemia. Bueno, pasando a investigación, la segunda muy importante parte de formación académica. Los seminarios de nivel de maestría y nivel doctorado, quizás ahora tenemos un poco más oportunidades. Es muy común ahora dentro de comunidad científica, en informática, en data science, esta comunidad claramente es internacional, de tener presencia de nuestras colegas internacionales, presencia online en los seminarios, y hasta que los profesores de países lejanos pueden participar en procesos de formación de maestría y doctorado. Por ejemplo, mi amiga que es una profesora de tiempo completo de Universidad Californiense en Estados Unidos, está ahora enseñando la clase de nivel maestría y está participando también en procesos de docencia de doctorado. También interacción con las empresas. Por ejemplo, tenemos una grupa de los estudiantes que se interesan mucho en las prácticas. Normalmente verano es sin clases en Polonia, entre junio y septiembre no tenemos actividad didáctica. Y en ese tiempo los estudiantes tienen oportunidad de tener lo que llamamos prácticas, interacción práctica con las empresas. Y esto, las empresas, especialmente en área de informática, ya se ha acostumbrado mucho a tener interacción online. Entonces, esta parte de formación académica me parece trabaja quizás mejor que antes de pandemia, porque ya, como ya comenté, pandemia ha acelerado los procesos de digitalización de nuestra cultura. Nuestra cultura realmente, la parte principal es comunicación. Entonces, debemos que acostumbrarse a estas plataformas electrónicas, plataformas digitales, y después actuar con todo lo que nos dan estas plataformas de comunicación. Bueno, pasando quizás al último punto de este slide, es decir, estrategia de largo plazo. Hoy mismo yo tenía una oportunidad de hablar con la persona dentro de nuestro gobierno que está responsable de formación académica de los estudiantes, que se dirige especialmente en Machine Learning
y inteligencia artificial. Tenemos una iniciativa de nivel de gobierno de Polonia de crear pues, una superescuela, una escuela para los mejores de los mejores estudiantes. Vamos a preparar una forma institucional de educar al menos 500 estudiantes anuales a nivel nacional de Polonia, que son mejor preparados para trabajar y dar las herramientas en plataformas digitales, en ciberseguridad y aplicaciones por gobierno de Polonia. Por fin de mi plática, yo voy a presentar un ejemplo de estos esfuerzos del gobierno de Polonia. Bueno, entonces, digitalización y vida con la pandemia también exige pensar sobre una estrategia de largo plazo de gobierno, de las instituciones académicas y la comunidad que tiene interacción, por ejemplo, con los negocios que tienen mucha interacción con instituciones académicas. Por otra vez, es un gran cambio, es un choque cultural, pandemia y digitalización, y debemos que saber cómo se comportar, ¿no? Cómo redefinir nuestra vida y nuestra cultura alrededor de estas nuevas formas de interacción. Bueno, pocas palabras sobre mi escuela. Esto es edificio principal de la Rectoría de Politécnica de Cracovia. Tenemos 20.000 estudiantes en 8 colegios. Yo estoy trabajando en el Colegio de Informática y Telecomunicación, pero también Politécnica de Cracovia tiene su parque industrial y trabajamos mucho con lo que se llama Technology Transfer, es decir, Cracovia, con sus vínculos con empresas informáticas, puede servir como un ejemplo, como aplicar las nuevas tecnologías en área del gobierno, en área de pequeñas empresas, porque debemos que seguir este progreso tecnológico. Bueno, hasta un año, en marzo de 2020, nos llegó la misfortuna de COVID, pero Politécnica ya fue más o menos bien preparada. Ya conocimos varias plataformas digitales como MS Teams, Delta, Google Cloud, Zoom. Claro que por nosotros, profesores, fue necesario tener un poco más entrenaje en cosas muy prácticas como manejar MS Teams y Zoom. Administración de nuestra escuela muy rápidamente pasó en forma Internet, entonces mayoría de las cosas ahora se puede hacer por Internet con la administración. Y yo creo que si, por ejemplo, mañana todo el COVID va a terminar en todo el mundo, pero ya tenemos nuestras costumbres de, por ejemplo, hacer muchas cosas de administración por Internet. Y yo no creo que vamos a resignar de esta comunidad y que vamos a regresar al mundo de papel, entre comillas. Es decir, esto es efecto positivo de pandemia, que ya estamos acostumbrados de manejar muchas cosas administrativas, esas cosas que se pueden automatizar o digitalizar de manera fácil por Internet. Investigación, como ya comenté, nuestros encuentros online son más bien nacionales e internacionales. Y, por ejemplo, un caso particular que yo puedo comentar, cada año estoy organizando una conferencia en mi área de ciencias, es decir, en Data Science, Artificial Intelligence y análisis de señales. Normalmente la fecha es segunda semana de febrero, porque febrero es unas pequeñas vacaciones entre semestre de otoño y semestre de primavera en Polonia. Y antes de pandemia, antes de llegada de pandemia, esta conferencia del Congreso fue organizada cerca de Cracovia. Y año pasado, pues por las razones obvias de limitaciones sanitarias, fue necesario preparar esta conferencia totalmente online. Y esto fue un gran éxito. Nunca en 20 años, porque ya por 20 años cada febrero estoy organizando esta conferencia, no tuvimos participantes de un lado de California y de otro lado de China. Solamente lo que fue un poco difícil fue ajustar el tiempo, porque pues cuando es 9 de la mañana en California, es ya 5 de la tarde en Cracovia y es ya casi medianoche en Shanghai. Entonces, esto fue una
una única dificultad. Y afuera de eso, la participación de congresos internacionales ahora es mucho más fácil, porque ya en nuestra cultura, esto podemos decir es un beneficio, deseado o no, pero es un efecto de pandemia que ya nos acostumbramos a, por ejemplo, comunicación digital, interacción digital, hasta el límite pues, práctico. Bueno, porque ahora en pocas palabras técnicas y palabras de mi perspectiva como director del Instituto Nacional de Digitalización, NASC, para que la digitalización realmente marcha bien en un país, es absolutamente necesario de hacer gran inversión en infraestructura de telecomunicación. En Polonia, por ejemplo, en los últimos 2 años tuvimos un gran programa de conexión de todas, absolutamente todas, nuestras escuelas primarias y secundarias. Contamos con 30.000 escuelas primarias y secundarias en más que 19.000 diferentes localizaciones. Y todos estos puntos aprovechan de acceso simétrico a Internet muy rápido. Entonces, en tiempo de lockdown, ahora, porque tenemos ya tasa de vacunación más que 60%, no hablamos, ni siquiera consideramos lockdown, pero hace un año, claro, esto fue absolutamente necesario de entrar en lockdown. Tener esta infraestructura fue una cosa absolutamente crítica, especialmente por escuelas que fueron lejos de grandes centros de población y que no tenían este nivel avanzado de acceso de Internet. Y esto fue una gran inversión, más o menos nivel de 500 millones de euros para un país de 38 millones de habitantes con un territorio de 310.000 kilómetros cuadráticos. Esto es tamaño de Polonia. Y densidad de población que no es uniforme. Cracovia se encuentra aquí en el sur de Polonia, donde tenemos realmente una tercera de población de Polonia habita aquí, pero tenemos las partes de Polonia que son lejos de grandes centros de población, donde fue mucho más difícil construir un fiber optic, es decir, tiene que ser un cable en tierra. Esto es un problema técnico y problema también de inversión, cómo conectar estas escuelas. Pero ya la tenemos y podemos contar con los beneficios. Entonces, para resumir el caso de Polonia, porque me dejan, si yo entiendo bien, tengo más 20 minutos, entonces quiero terminar el caso de Polonia y pasar a casos de América del Norte y América Latina. Entonces, ventajas de pandemia y digitalización. Claro, desde el punto de vista de investigación es acceso a las publicaciones, textos, libros, información científica. Yo siempre digo que hace 40 años, cuando yo he tenido oportunidad de ser un estudiante doctoral de Polonia, me costó un día de encontrar un artículo de una revista científica y fue entonces la eficiencia un artículo por día. Ahora, mis estudiantes de nivel doctoral toman quizás 10, 15 minutos y ya tienen 20 o 30 PDFs de artículos científicos dedicados a la tema. Entonces, ahora, el talento que debemos desarrollar en los estudiantes doctorales es poder filtrar la información que es disponible. Es un mundo totalmente diferente. Este acceso a las publicaciones con sus ventajas, pero también peligros. Que ahora es un caos de información y cómo se orientará dentro de este caos. En cursos de informática o data science, yo creo que tenemos mejor interacción cuando estoy trabajando en equipos de laboratorio. Tenemos, claro, aprovechamos más flexibilidad con tiempo de trabajo. Hoy mismo estoy realmente teniendo esta plática desde mi casa y después en la tarde tengo clases con mis estudiantes siempre desde mi casa. Es una cosa muy cómoda, pero por otro lado, bueno, intensidad de contacto no es el mismo.
claro, yo prefiero mucho encontrar a los estudiantes en un salón, pero por las razones sanitarias esto no es posible. Pasando a los peligros que nos da digitalización. Yo creo, y también mis colegas, pronto yo voy a presentar las opiniones de mis colegas de Estados Unidos, de México y de Brasil, todos decimos que la calidad de educación infelizmente no es mejor. El contacto entre profesor y estudiante es diferente y no nos lleva a mejorar calidad de educación. Cuando yo tengo clases, por ejemplo, esta tarde en 2 horas yo voy a tener una clase con más que 70 estudiantes en línea, por ley, porque como ya comenté, cuando una clase tiene más que 20 estudiantes, yo tengo que tener esta clase online. El nivel de contacto es prácticamente cero, que no tengo mucho contacto, yo tengo que insistir. Entonces, realmente regresamos a cuestión fundamental de cultura. ¿Cómo realmente crear un ambiente digital para mantener el mismo nivel de interacción como antes de esta revolución y pandemia? Todas las asociaciones de estudiantes dicen que es una crisis. Pues claro que si no tenemos oportunidad de encuentros de grandes grupos, pues es una nueva forma de interacción que da crisis a las asociaciones de estudiantes. Trabajo docencia es más fácil desde el punto de vista de búsqueda de información, de contactos internacionales, pero por otro lado, en mis ciencias técnicas, donde se exige mucha concentración, trabajo muy concreto con los pequeños detalles, me parece que no es más fácil ahora. Bueno, voy a pasar ahora a segundo ejemplo de mi plática, es decir, Universidad Californiense. Yo conozco muy bien campus a Davis. Davis se encuentra más o menos en media distancia entre San Francisco y Sacramento. Es más o menos aquí, donde la flecha ahora apunta. ¿Y qué es Universidad de California? Para presentar, es otra institución de totalmente otro país y civilización significativamente diferente que civilización europea. ¿Qué es Universidad Californiense? En 11 campuses en California tienen más que 300,000 estudiantes en 11 campuses. El campus más conocido es University of California, Berkeley, que siempre cada año se cuenta en primeros 10 mejores universidades de todo el mundo. Por ejemplo, los recursos materiales de Campus Davis, que yo conozco muy bien, ellos cuentan con 900 millones de dólares y mayoría de estos recursos se dirige hasta investigación. Que es muy famoso, muy famosa en UC Davis. Yo creo que puede ser algo muy interesante a ustedes de Chile, que su tradición viticultura fue bien ligada con el famoso Instituto Enológico que es en Davis, porque Davis es muy cerca a Napa Valley. Y en Napa Valley, al siglo XIX, las familias de Italia y de Francia han establecido pues la cultura de crecer vino. Y después UC Davis, que comenzó su trabajo en principio del XX siglo, comenzó con las ciencias de agricultura, especialmente vino, y Instituto Enológico, a partir de los años 70 del último siglo, fue mucha cooperación con Chile. Entonces, aquí en Polonia gustamos muchísimo su vino tinto y vino blanco que viene de Chile. Y hay algunos trazos también de interacción científica entre UC Davis y muchas compañías y su tradición de vino en Chile. Y por esas razones, exactamente, uno de los mejores departamentos de estadística de Estados Unidos se encuentra en UC Davis. Y yo voy ahora a presentar, hacemos un enfoque a un ambiente que yo conozco mucho mejor. Esta gráfica representa departamento de estadística, donde hay profesores de tiempo completo y tenemos
más que 50 estudiantes. Yo estoy diciendo tenemos porque hasta 2018 yo fui un visitante de cada verano en este departamento. Pero hasta que en 2019 tuvimos un programa de intercambio entre los estudiantes de Cracovia y UC Davis. Y ya tuvimos un plan de tener una clase de estadística en Cracovia adentro del programa del Department of Statistics of UC Davis. Lamentablemente y infelizmente llegó el COVID y todo el plan de bonita interacción pues ya se fue. Pero realmente es un centro ¿qué es estadística? Estadística da las herramientas a lo que llamamos inteligencia artificial. Estadística es una ciencia de hacer las decisiones optimales, ahora dentro de muchos datos. Exactamente, la generación de estos datos es posible por conexión digital. Bueno. ¿Qué tipo de herramientas técnicas se usa dentro de este departamento de estadística? Más frecuentemente Zoom, como ahora aquí en esta conferencia, y con iPad, Notability, entonces hay oportunidad también de usar un pizarrón electrónico. Todas las clases son grabadas en cloud, entonces los estudiantes pueden realmente acceder a las clases de todas partes del mundo. Cuestiones como hacer examinación, calidad de educación se puede medir por los grados que estudiantes obtienen en sus examinaciones. Y en UC Davis se usa un sistema Top Hat. Nosotros en Politécnica no conocemos este sistema, pero quizás ustedes conocen en Chile. Muchos años antes de llegada de COVID, yo he conocido el sistema Canvas, que realmente muchas actividades de estudiantes se controla por esta plataforma de comunicación. Esta plataforma de comunicación es especial para las universidades. ¿Okay? Mi amiga, profesora Cristiana Drake, ya comentó, y yo repito el comentario de ella, que ella nunca no va a volver a pedir a los estudiantes preparar sus tareas en papel. Esto es un efecto positivo de digitalización y pandemia, que ya tenemos adentro de nuestro DNA, tenemos esta parte electrónica. Y evaluación de las tareas se hace mucho más fácil con las plataformas digitales. Bueno, pasando a otro ejemplo de escuela mucho menos grande que Universidad Californiense. Para repetir, Universidad Californiense cuenta con 300,000 estudiantes en 11 campuses. ITAM es relativamente escuela pequeña, muy elitista, muy elitaria, que se encuentra al centro de capital de México, Ciudad de México, DF, y es una escuela privada, donde mi estudiante de nivel maestría de muchos años antes, y ahora mi amigo y colega, profesor Carlos Rodríguez, trabaja en área de econometría. Y también es una escuela de negocios quizás más reconocida, una de las más reconocidas, también ITAM appartiene a las asociaciones norteamericanas que dan acreditación a las escuelas de negocios y ellos cuentan con 5,000 profesores y estudiantes de nivel graduado. Y comentarios de Carlos, ¿no? ¿Qué significa, qué impacto tiene la pandemia y digitalización en su trabajo didáctico? 3 acciones principales. Claro que popularización de modalidades de aprendizaje a distancia y apoyo a movilización del personal educativo. En Polonia quizás no teníamos esta necesidad de tener mucho apoyo porque ya estuvimos un poco preparados con comunicación digital. Y claro que acción tercera, muy, muy importante, que siempre debe que continuarse, es atención al bienestar de los estudiantes. Y no solamente bienestar desde el punto de vista de manejo de contenido técnico de las clases, pero también pues de interacción social.
El otro comentario de Carlos es que pandemia y digitalización nos lleva a una brecha generación en el uso de los recursos tecnológicos. Pues esto observamos obviamente en Polonia también. Los jóvenes son bien acostumbrados con plataformas digitales. Ya yo he hecho este comentario, que en Polonia a partir de 8 años de edad, los jóvenes usan pues variedad de plataformas digitales 4 horas diariamente. Las otras colegas con mayor de edad, pues rápido, en Polonia fue muy rápido, esto fue necesario en más o menos 3 semanas pasar al modo viejo, tradicional, hasta el modo digital de educación. Entonces, en México y también en Polonia, claro, ha provocado estrés, angustia y frustraciones. Entonces, la solución es capacitación continua. Y tenemos hasta ahora en Politécnica y ITAM también, tenemos las especialistas que dan clases, que ayudan. Yo siempre puedo contar con ayuda con equipo técnico mientras de todas mis clases. Pero siempre comentario que realmente me parece muy adecuado a todas las partes del mundo, que pandemia y digitalización ha creado una nueva dimensión de la cultura. Entonces tenemos que adaptarse a esta cultura y definir nuevos modos de interacción por estas plataformas de comunicación. Carlos, como yo, observamos pues, lamentablemente una caída del nivel educativo. Los estudiantes, es una cuestión, por ejemplo, de poder de concentrarse a un trabajo. Pues las herramientas electrónicas son lo que llamamos muy disruptivos. Es decir, los jóvenes cada 5 minutos deben que tener un otro estímulo, porque si no aprovechamos los jóvenes estos estímulos, pues ellos automáticamente van a aprender su smartphone y van a buscar algo en Google. Entonces, esto es otra parte de la cultura digital que realmente es disruptiva. Y cómo mantener nivel de educación en esta nueva dimensión de nuestra cultura. Otro comentario de Carlos es que clases en línea son más lentas y menos llamativas. Yo observo lo mismo en Polonia, que es cuestión de participación y los estudiantes frecuentemente solamente se registran en un curso, pero realmente para tener participación de los estudiantes es difícil. Lo que se observa en México, que no es quizás el caso ni en California, tampoco en Polonia, es una fuerte separación tecnológica entre los sectores sociales. En Polonia por inversión del gobierno, pero también, claro, por las razones históricas, que Polonia es un país mucho más homogéneo desde el punto de vista social y económico. No tenemos una brecha tecnológica entre la variedad de partes de la sociedad. Y infelizmente esto se observa en México, porque la enseñanza virtual necesita inversión en infraestructura. Entonces, electricidad y internet rápido, no solamente internet, por ejemplo, por celular. Bueno, así es problema, yo creo, de los países que se desarrollan. México, de un lado, es un país relativamente rico, que es una economía entre los primeros 20 economías del mundo, pero por otro lado se cuenta que al menos 50% de los hogares no cuentan con electricidad. Entonces en Polonia ni en Estados Unidos no tuvimos este problema en este tiempo de pasaje entre educación tradicional y educación digital. Y en México pues sí se observan estos problemas. Pasamos en el último caso de Universidad Federal Pernambuco en Recife, pues muy bonita foto y muy tropical, donde trabaja mi amigo, que José, yo creo que se recuerda, es profesor Aldo Medina Garay. UFPE, Universidad Federal de Pernambuco, cuenta con 35,000 estudiantes en 3 campuses, 2,000 profesores,
Es reconocido especialmente del Departamento de Informática de Estadística, que esta universidad es uno de los mejores del nordeste de Brasil. Y pues, ¿qué tipo de problemas Aldo, mi colega desde Brasil, pues encontró en su trabajo? Clases síncronas y asíncronas. Esto fue necesario exactamente, por ejemplo, por las razones también de infraestructura. Si los estudiantes no pueden contar en electricidad y acceso a internet rápido en su casa, es muy difícil, mucho más difícil realizar el programa didáctico en manera síncrona. Entonces podemos engrabar nuestras clases y después estudiantes al menos una vez por día pueden entrar a algún salón donde tienen la oportunidad de hacer una interacción digital. Las herramientas digitales que se usan en Recife son Google Meet o Google Sala de Aula. Y también fue necesario pues un entrenaje de profesores y para que usan las herramientas digitales. Y eventos y seminarios de investigación. Por ejemplo, me tocó un placer de organizar un seminario adentro de ITAM en México, yo desde Polonia, Aldo desde Recife y Carlos Vladimir, pues host desde ITAM. Entonces, pero nuestra comunicación científica entre Carlos y Aldo, nos establecimos esta comunicación mucho antes de COVID. Entonces, yo no puedo decir que comunicación digital puede reemplazar comunicación natural, face to face. Pero, pues, cuando ya tenemos algunos proyectos juntos, esta comunicación digital, claro que nos ayuda mucho. Bueno, regresamos al problema de desigualdad social de los alumnos. Exactamente. Aldo comenta lo mismo que yo conozco desde México, que 30% de los alumnos no pueden contar con infraestructura que es necesaria para mantener comunicación digital. Entonces, entramos en un riesgo en los países que se desarrollan, como Brasil, como México, que vamos a tener una parte de sociedad haves que tienen y de no haves que no tienen. Y esto es muy difícil y es muy importante de tener esfuerzos de nivel del gobierno nacional y estatal de ecualizar, de dar una oportunidad misma a todos los participantes, de entrar en el mundo digital. Bueno, yo veo que tengo solamente 2 minutos más, entonces pasando a un aspecto que quizás no hemos hablado mucho hasta ahora, es decir, un aspecto psicológico y social. Esta nueva estrategia de contacto digital presentó y creado un problema como estrés, falta de concentración. Falta de concentración no solo llega con la pandemia. Esta falta de concentración yo observo trabajando con los jóvenes aquí en Polonia, que viene realmente de uso de las plataformas digitales, que siempre pues piden más y más impulsos y los jóvenes son acostumbrados a tener nuevos impulsos cada 5 minutos. Entonces, de eso viene esta falta de concentración. Pero de otro lado, estrés, miedo y apatía, sí. Los jóvenes que adentro de 2 horas yo voy a encontrar en mi casa regular de estadística, no tienen mucha incentiva de establecer interacciones, son apáticos, es verdad, exactamente. Bueno, y hablando sobre infraestructura, así se ve la sala de transmisión de clases en casa de Aldo. Entonces, una buena parte de su departamento que él tiene en Recife está dedicada en enseñanza. Y parece que en Brasil no fue tan fácil obtener, por ejemplo, alguna ayuda financiera o tecnológica de desarrollar ese lab en su propia casa. Francamente, en Polonia tampoco, no fue tan fácil de pedir nuestra institución politécnica
que nos da más herramientas técnicas. Politécnica nos paga, claro, el acceso a MS Teams, pero se cuenta que cada uno tiene su laptop, tiene su computadora, quizás otras herramientas como este pizarrón electrónico, esto podemos prestar de Politécnica. Entonces, no es suficientemente bien preparada cuestión de infraestructura electrónica para los profesores. Yo, pues, estoy muy interesado en escuchar cómo se hagan estas cosas en Chile. Bueno, ¿cuánto ya se termina esta terrible pandemia? Ojalá uno de nuestros encuentros sobre las tecnologías de educación podemos organizar en Recife, porque esta bonita playa se encuentra solamente a 15 minutos de UFPE, Universidad Federal del Estado de Pernambuco. Bueno, haciendo las conclusiones, ¿qué es un aspecto muy importante de éxito de digitalización en formación académica? Primeramente, yo como un profesor de escuela de Politécnica, yo veo mucha importancia en inversión en infraestructura de la informática. Esta inversión debe ser en variedad de los niveles, de gobierno, de Estado, también de escuelas, de universidades. El segundo problema es competencia digital, es decir, formación de los profesores y estudiantes de usar las herramientas electrónicas. Lamentablemente observamos hasta ahora la caída en nivel de educación, pero por otro lado, para defender un poco la tecnología digital, el acceso en caso de presencia de infraestructura es mucho más fácil, claro. Pandemia ha acelerado la digitalización de formación, ¿ok? Y claro que ahora cada uno de ustedes, de nosotros, podemos entrar en una clase de Stanford, podemos entrar en una clase de MIT, pues claro, pagando, pero no debemos comprar nuestro boleto de viaje para ir hasta Harvard o hasta Stanford y podemos participar en las clases. Es claramente una ventaja de digitalización de formación. Un ejemplo para terminar mi plática, un ejemplo de esfuerzos de gobierno, cómo gobierno participa en este gran cambio de nuestra cultura. Aquí tenemos un ejemplo, un smartphone. En Polonia, por ejemplo, al menos 30% de los ciudadanos de Polonia tienen todos sus papeles de identificación, su registro de vacunación, su registro de vehículo adentro de smartphone. Entonces tenemos un programa de gobierno, primeramente de pasar del mundo de documentos en papel en documentos electrónicos, pero documentos también interactivos. Entonces, por ejemplo, con este smartphone, podemos ir y firmar un contrato, por ejemplo, de trabajo. Este documento es tan reconocido. Esto es un ejemplo de inversión del gobierno en esta transición de administración desde el nivel de papel hasta el nivel electrónico. Muchísimas gracias por su atención. Yo voy a terminar mi plática aquí. Disculpa por 4 minutos de tener mi plática más larga que planeado. Muchas gracias. Perfecto, Jacek, muchas gracias por la presentación y por este recorrido que hicimos, ¿cierto? Por 4 realidades, con realidades bien distintas, pero que aparece un elemento en común que es preocupante, sobre todo, digamos, en función de la temática que nos convoca, que nos reúne. Y vamos a dejar un espacio abierto para las preguntas. Lo podemos hacer a través del chat, ahí se va pidiendo la palabra y lo vamos... a mí me gusta que haga directamente la pregunta, pero que sea de manera breve. No sé si hay preguntas. Porque si no hay preguntas, hay... Buenos días. Sí, perdón. Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad. Definitivamente ese recorrido que se hace en los diferentes países tiene muchos elementos en común. Para el profesor quisiera
preguntar, particularmente en el caso latinoamericano, que son tan evidentes esas brechas y esa parte económica de tan poco apoyo muchas veces a las instituciones educativas, ¿qué otras posibilidades, qué otras propuestas desde su punto de vista se podrían hacer para seguir, para transformar y realmente aportar a esa calidad que todos buscamos en la educación? Muchas gracias. Gracias. ¿Yo puedo dar una respuesta ahora o cómo organizamos esta discusión? Es que con gusto yo puedo responder ahora. Sí, respondemos ahora. Así vamos a los tímidos que seguramente quieren hacer preguntas, pero aún no se atreven, les damos el tiempo. Mis experiencias con países latinos afortunadamente se terminaron más o menos en el año 2016-17, porque después no tuve la oportunidad de visitar ni México ni Brasil. Pero bueno, una cosa fundamental es acceso. Entonces, yo creo que esto es muy diferente en países que se desarrollan, como Brasil, como México. Yo no conozco Chile, pero quizás el problema puede ser similar. Y esto es diferencia entre países que se desarrollan y países desarrollados como Estados Unidos especialmente. Pero acceso es una cosa. La otra cosa es tenemos que enfrentar un efecto global, que es decir, con acceso mejor a las herramientas de educación, observamos pues la caída de nivel. Entonces, ¿cuáles son las razones de caída de este nivel de educación? Yo creo que hay variedad de razones en variedad de niveles de educación. Por ejemplo, si yo tengo una clase con nivel de bachelor, es decir, llamamos esto en Polonia primera etapa de educación académica. En Polonia, como en Estados Unidos, tenemos undergraduate y graduate. Los primeros 3 años son, no sé cómo esto se llama en su mundo, pero es licenciatura quizás y después maestría. Especialmente difícil realmente es mantener calidad de educación en nivel de licenciatura. Y por ejemplo, en Polonia, una solución temporal es dividir las clases donde se puede, porque claro, nosotros educadores estamos pagados por número de las horas de enseñanza por año. Y entonces si se divide las clases, la universidad entra en más costos de trabajo didáctico. Entonces, dividir las clases y tener una oportunidad híbrida. Entonces, enseñar las grandes clases online por las zonas sanitarias, pero al mismo tiempo también tener encuentros con grupos muy pequeñas en manera clásica, face to face. Y, por ejemplo, esto puede ser una solución que yo creo ustedes en América Latina pueden pensar que si no existe todavía una infraestructura universal, como en México, como en Brasil, de realmente facilitar acceso al mundo digital por los estudiantes, esta oportunidad de entrar en encuentros tradicionales en pequeños grupos, en manera híbrida, entonces grandes clases en línea, pequeñas y después en grabadas, y pequeños grupos en manera clásica, al menos nos podemos defender de este proceso de caída de educación. Gracias. Judy. Bueno, también agradezco la presentación. Yo voy a pensar más bien en la línea de Alessandre Parico, quien dice que la revolución digital no fue la que nos obligó a cambiar, sino que primero fue una revolución mental la que hizo que llegáramos a la revolución digital. Y en ese sentido no me voy a centrar en la tecnología, sino que mi pregunta tiene que ver justamente con la cultura y la sociedad, con la revolución mental. Un aspecto que percibí entre estos cambios en el caso de los docentes, es que es sobre eso que quisiera que usted me pudiera profundizar, es la flexibilidad.
descubrimos con la pandemia la flexibilidad en el currículum y hubo algunas expresiones de eso. Y en el caso de los estudiantes, descubrimos la autonomía, la capacidad que tenían para ser autónomos y colaboradores entre ellos. Entonces mi pregunta va hacia ese lado. Parte de sus reflexiones en cuanto a lo que pasó en estos casos que ilustra también, usted pudo percibir que la flexibilidad en el caso de los docentes y la autonomía u otros elementos fueron también parte de los efectos de esta nueva impacto del acceso a lo digital. Gracias por una pregunta muy, muy interesante. Yo estoy absolutamente de acuerdo con señora Judy, que realmente la revolución digital ha creado una nueva cultura, que realmente nuestra civilización se cambia mucho. Pero, pues, infelizmente yo estoy un poco menos optimista sobre los aspectos de especialmente autonomía de los estudiantes, especialmente los estudiantes de nivel de licenciatura. Yo creo que son muy desorientados exactamente por esta cultura digital. Cuando cada uno de los estudiantes está acostumbrado a Facebook, yo recomiendo una lectura excelente de nueva versión de capitalismo me haga difícil traducir. Es un excelente texto de profesora Shoshana Zuboff de Harvard University sobre la tecnología que está usando Facebook y Google para realmente seguir todos los pasos que hacemos en Internet, y está usando sus algoritmos de inteligencia artificial para vender todos los detalles de nuestras transacciones, contactos en Facebook. Y es exactamente esta razón para las jóvenes de no poder concentrarse, porque realmente por los beneficios económicos de Facebook, imagínense ustedes, Facebook en año último, su capitalización fue una cuadra, 25% de presupuesto del gobierno de Polonia. Es una compañía muy grande que está usando nuestros datos para vender a las compañías de marketing. Entonces, mi pesimismo sobre la autonomía de estudiantes, especialmente de licenciatura, exactamente viene con esta parte de la civilización digital, esta falta de poder de concentrarse. Con los estudiantes más avanzados, que ya saben, que ya conocen, o quizás ya se desarrollaban antes de llegada de pandemia y de herramientas digitales, que ya tienen sus vectores de mejoramiento, de aprofundamiento de sus trabajos científicos, es claro que hay muchos beneficios. Sobre flexibilidad de profesores. Bueno, en el caso de Polonia, también como en el caso de México y Brasil, fue absolutamente necesario, brutalmente, para mantener su trabajo, para tener su chamba, como dicen en México, de pasar de mundo clásico hasta el mundo digital. No quieres mundo digital, pierdes su trabajo. Tan sencillo. Y no sé si la mejor manera de llamar este proceso es flexibilidad. Me gustan mucho las herramientas digitales por las razones científicas. Estoy un estadístico, estoy acostumbrado, ya conozco muy bien cómo trabajan estas herramientas, pero imagino que la gente que son más bien de facultad de letras, de las ciencias humanas, quizás no gustan tanto pensar siguiendo las líneas de informática estadística. Y un comentario final por profesora Judy. Yo creo que en esta revolución digital solamente se comienza, que hace 200 años, cuando las primeras constituciones de Estados Unidos y también de Polonia fueron creadas, el trato social entre gobierno y sociedad fue protección de los bienes. Y hace 200 años la cantidad más importante de recursos fue la tierra. Entonces tenemos todas las herramientas de protección de
nuestro bienestar como la tierra o bienes raíces. Ahora, en nuestra nueva civilización, la cantidad más importante de nuestro bienestar son los datos. Y lamentablemente, en nuestra época ahora, tenemos 4 gran proveedores de datos, como Google, Facebook, Apple y Amazon. Estos son como grandes patrones en época feudal de Europa, que nosotros damos los datos a los Facebook. Facebook no los paga nada a usar nuestros datos, pero está usando todas las herramientas de algoritmos de inteligencia artificial para vender estos datos. Entonces, yo creo que segunda etapa de digitalización, que ya se comienza un poco en Europa, es deconcentración. Es decir, que tenemos que tener más proveedores de plataformas electrónicas. Tenemos que tener una decartelización de Internet para que más compañías entran y en Europa, especialmente con GDPR, General Data Protection Resolution, exigimos de todos los proveedores una transparencia de tecnología que están haciendo con los datos. Y estos cambios también deben que tocar nuestra vida académica. Yo siempre pregunto a mi Politécnica, ¿por qué nosotros usamos MS Teams? Y estamos en colegio de informática, no tenemos suficientemente informáticos, recursos para crear una plataforma nuestra propia. Y saben que sí, tenemos una plataforma en Politécnica, pero esta plataforma quizás no es tan eficiente, no da tanto como MS Teams. Entonces, todos pasamos a MS Teams. Cuando yo estoy dando mis clases, yo solo para comunicar face to face con los estudiantes estoy usando MS Teams, pero estoy usando otras herramientas para compartir los archivos, para que estudiantes vean sus tareas, para evaluar las tareas y todo esto. Entonces, estamos lamentablemente a la primera etapa de revolución digital, que es la etapa feudal, etapa de los grandes señores que poseen todo, como GAFA, y nosotros, la gente sin tierra, ¿no? que dan todos los recursos a los grandes señores. Entonces ya llegó el tiempo de otra revolución. Sí, ya sé que yo quería hacer ahí un comentario, una reflexión y ciertas contradicciones que uno comienza a visualizar en estos cambios, ¿cierto? En esta cultura digital que tú planteas que comienza a abrirse. Y contarte, por ejemplo, que las realidades que tú mostrabas de Brasil, por ejemplo, o México, son realidades que están muy presentes a nivel de acá en Chile, por ejemplo, y cuento algunas situaciones que son bien interesantes. Por ejemplo, llega la virtualidad o las clases online y teníamos alumnos que no tenían ningún equipo tecnológico. Entonces las universidades, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a proveer de esos equipos tecnológicos. Y resulta que había muchos estudiantes que con sus equipos tecnológicos no tenían acceso a electricidad, ni siquiera a internet. Por lo tanto, se acentuaron estas brechas, ¿cierto? Estas brechas socioeconómicas, y como que se sintió muy fuerte. Yo de hecho todavía lo siento, y lo siento con estudiantes que uno tiene que grabarle las clases y lo escucha en la clase después porque un alumno, otro compañero le comparte esa clase. Como que se acentuaron esas brechas, y siento que la universidad como que se potenció esta idea que es solo para algunos, ¿cierto? Y no tan solo para el que quiere, ¿cierto? Entonces se me producen esas contradicciones que me gustaría que reflexionaras en torno a eso un poquito. Y lo otro que tiene que ver con que si está como en evidencia en estas 3 situaciones que tú planteaste, más la nuestra en Chile, y aquí hay mucha gente de Colombia, de Uruguay, por ahí estaba mirando, me imagino que tiene una realidad similar, que afecta, ¿cierto? Hay una disminución, tú decías, en la caída en la calidad o el nivel educativo, ¿sí? Entonces, si estamos visualizando eso, no debiésemos pensar de que una vez que se termine el tema de la pandemia, debiésemos volver a lo, digamos, a lo convencional.
¿Sí? ¿Qué opinas en relación a eso? ¿Qué podrías reflexionar? Sí, mis reflexiones son parcialmente positivas, parcialmente negativas. Positivo es que yo veo muy positivo un instinto que ya tenemos a Politécnica de Cracovia, que dicen, sea los profesores o la gente de administración o los estudiantes, que si mañana todo COVID se acaba, pero no vamos a volver al mundo del papel. Es decir, que tenemos ya en nuestro DNA, en nuestra cultura, nuevas costumbres de disfrutar realmente de digitalización. Mira, en Europa tenemos esta obsesión, muy realística obsesión de calidad de nuestro medio ambiente. Y por ejemplo, yo vivo más o menos 30 kilómetros desde el centro de Cracovia, donde se encuentra Politécnica. La conveniencia de dar clases por Internet también se traduzca en menos CO2 que estoy emitiendo en mi coche para ir a Politécnica, porque yo no tengo que ir cada día. Yo estoy viendo la Politécnica quizás 2 veces por semana o 3 veces. Entonces, esto es una parte muy buena, ¿no? Que la revolución digital quizás nos pueda ayudar con protección del medio ambiente, porque hasta ahora nuestra civilización, cuando yo hablo de civilización, pienso europea y norteamericana, fue hiperactiva, que hemos usado más que necesario, por ejemplo, recursos energéticos solamente para moverse, para estar presente a algún lugar. Y a veces, especialmente con trabajo administrativo, realmente sin buenas razones. Ahora todos estamos acostumbrados a trabajo de Internet. Pero por otro lado, bueno, como ya comentaste, José, que la revolución digital amplificó las grandes diferencias económicas entre los pobres y ricos. Que nuestra esperanza, yo tengo ya 62 años y me recuerdo muy bien en años 80, por fin de años 80, el Internet 1.0, cuando todos de nuestra comunidad mundial de informática, de estadísticos, tuvimos toda esta esperanza que tan bonito puede ser el mundo donde podemos intercambiar nuestras informaciones en manera muy incontrolada, muy libre, que este nivel de libertad va a crecer, entonces bienestar de las sociedades van a crecer y todas estas ideas muy buenas, pero muy lejos de la realidad. Y 40 años después, ¿qué tipo de mundo tenemos? Tenemos un mundo donde las grandes compañías proveedores de herramientas digitales tienen enormes recursos. Si una compañía como Facebook, yo no tengo celos, que la gente con buenas ideas que tengan su dinerito, pero por favor, si Facebook, su presupuesto anual es 25% del presupuesto del gobierno de Polonia y muchísimo más grande que el presupuesto de algunos pequeños países de rincones pobres del mundo, como África, esto es una exageración. ¿Y por qué no Facebook o Google puede participar en poner infraestructura de telecomunicación en países como América Latina? Google, por ejemplo, hasta 2 meses fue un gran proceso judicial en la Unión Europea y el efecto de este proceso judicial, Google fue acusada a no compartir de manera justa los datos sobre transacciones, que Google en su manera de clasificar las informaciones ha hecho un prejuicio, entonces ponía sus preferentes clientes en primeros lugares de búsqueda y han dejado los otros más atrás. Y pagó una multa, esperan, de 2 millardos de euros. 2 millardos de euros es una cantidad de dinero suficiente, por ejemplo, de poner un cable en tierra con fiber optics en país de tamaño de Polonia. Entonces, ¿qué piden su Facebook? ¿Qué piden su Google en Chile y en otros países? Que comparte los gastos. Yo no tengo nada contra Facebook, que tengan sus recursos y rendimientos, como no es una compañía inteligente que nos da una tecnología, pero por favor que comparten los frutos de trabajo, que no pueden en manera muy egoísta, muy feudal, concentrar todos los recursos en pocos manos.
Y regresamos a un punto realmente de decartelización de Internet. Yo me recuerdo muy bien el mundo de telecomunicación clásica, es decir, de teléfonos. Mi primer encuentro con la cultura americana fue por fin del años 80. Y en esta época, en el año 88 y 89, un minuto de conversación telefónica entre Estados Unidos y Europa fue $2 por un minuto de conversación. Y me gastó mucho, al menos una vez por semana quería llamar a mis papás en Polonia. 3 años después llegó Reagan con sus ideas de decartelización de telecomunicación y 4 años después, un minuto, pues se bajó hasta 30 centavitos. Y después con la tecnología Voice over Internet Protocol, ya tenemos WhatsApp. Con José podemos hablar por WhatsApp gratis, no pagamos nada. Pero tenemos que tener dos cosas, dos factores. Un factor de tecnología y otro factor de un papel activo de gobierno y las asociaciones no gubernamentales de realmente dar una oportunidad a todos al acceso a tecnología con recursos de compañías privadas. Gracias. Rodrigo, hay una pregunta en el chat. Sí, doctor Jacek, nos pregunta Alex Dueña desde Colombia, dice que si bien es cierto la educación va al lado del crecimiento, del desarrollo económico, él se pregunta cuánto puede ser el impacto en el desarrollo del conocimiento, es decir, en el tiempo, cuánto en crecimiento económico y cuánto en el desarrollo económico. Sí, muy buena pregunta. Pues yo tengo un poco de conciencia en economía, pero más bien es una conciencia de econometría, de modelización, que de economía fundamental. Claro que crecimiento de economía no necesariamente significa crecimiento de nivel tecnológico. Especialmente Colombia es un país muy lejos desde Polonia, pero tenemos un ejemplo muy excelente en nuestro país vecino muy grande, que es Rusia. Yo tengo muchos colegas rusos, realmente y hablo ruso, mantengo los contactos con los rusos, pero Rusia es un ejemplo de país grande, con muchos recursos, con economía que crece, pero esta economía está basada en vender los recursos naturales. Y lamentablemente hay muchos científicos rusos, pero no se ven muchas herramientas de origen rusa que sirven a la sociedad, por ejemplo, pues como plataformas de comunicación. No se ve tanto como se puede ver, contando el número de los excelentes informáticos y los científicos rusos. Por otro lado, lamentablemente, por otra vez, quiero enfocar que tengo muchos amigos rusos y lo que quiero decir es, no es dirigido contra los rusos, pero contra el corriente gobierno de Rusia, que muchos esfuerzos de este gobierno van a preparar los ataques cibernéticos contra Polonia, países bálticos y otros países fronterizos de Rusia. Esto es un ejemplo negativo. Cómo la capacidad de gobierno, capacidad pues, de crecimiento económico puede ser usado contra el bienestar de la sociedad y los países vecinos. Entonces, regresamos a preguntas de democracia. Entonces, pues son los asuntos tan vinculados. Revolución digital, participación, pues división justa de los frutos de trabajo. Entonces, yo creo que debemos redefinir este trato que tenemos entre la sociedad y el gobierno. ¿Qué significa la democracia en nuestros tiempos ahora de cultura digital? ¿Qué significa esto? Un ejemplo de redefinición fue esta decartelización de telecomunicaciones en Estados Unidos que tuvo lugar por fin de años 80. Gracias. Perfecto, perfecto. Con eso ya queremos terminar la ronda de preguntas. Nuevamente agradecemos tu disposición de estar acá con nosotros, de compartir. Y lo otro es interesante, digamos,
la organización de por qué comenzar con tu presentación, y definitivamente es marcarnos un contexto, digamos, de qué es lo que está pasando en distintas realidades y cómo a partir de esas distintas realidades visualizamos problemáticas comunes. Hablábamos ahí, ¿cierto?, del efecto sobre la calidad en lo que es la educación, en la enseñanza. Entonces situamos un contexto y es por eso que las siguientes exposiciones ya van un poquito más focalizadas y orientadas hacia la temática que nos reúne esta vez. Así que queremos agradecer. A las 11 continuamos ahora con las salas, con las presentaciones. En la sala 1, recuerden que se mantienen en el mismo link. Las salas 2 y 3 están habilitados en los links que ustedes tienen en los programas que recibieron. Así que ahí nos vemos a las 11 de la mañana. Así que muy agradecido, Jacek. Esperamos que la próxima oportunidad sea presencial, ¿cierto? Y podamos compartir, ahí existe mención de la calidad de nuestros vinos. Seguro que si vienes vamos a tener de presente uno de esos mejores vinos de Chile. Así que muchas gracias. Yo también creo que podemos tener encuentros como hoy en forma presente también en Cracovia, donde ustedes tienen mi cordial invitación. Cracovia, un centro vieja capital de Polonia, una ciudad de Juan Pablo II. Los invitamos cordialmente, especialmente a estos pasteles muy conocidos, pasteles de crema favoritos de Juan Pablo II, y hay una pastelería muy cerca de Politécnica, donde podemos asentar, tomar un excelente café y tomar este pastel. Muchas gracias. Sí. Solo una última cosa para todos, si podemos prender la cámara por un momento, para tener una foto junto a Jacek y todos los asistentes. Hay una foto de todos los que puedan encender sus cámaras para el recuerdo. Ya, estamos entonces. Usted nos dice, Rodrigo, cuando... Sí, entonces en 3, 2, 1, ahí va. Muchas Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ahí en contacto, Jacek. Abrazo. Gracias. Chao. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el break. A las 11 nos encontramos en los links correspondientes. ¿Ya? Vamos a dejar de fondo un video relativo a los semilleros para quien se quede esperando conectado. José. ¿Sí? Porque yo me metí a primero ver el link de la mesa 1, pero me parece que el link de la mesa 1 es este mismo. Este mismo, sí. Los del link de la mesa 1 nos quedamos acá. El de la mesa 2 hay que cambiarse. Tiene otro, claro. El de la mesa 3 también, sí. Sí, ya. Es que aquí me quedo con mi chiquilla. Ya, perfecto. Ahí... Oye, qué bonito. El semillero es un desafío, ¿cierto? Es una apuesta de la Vicerrectoría Académica, ¿cierto? Por instaurar el concepto de investigación formativa. Yo creo que sí hay una diferencia, porque más que nada en estos ramos de investigación, de perspectivas como de desarrollar todas estas estrategias formativas van vinculadas más que nada como en la teoría. Preparado mucho mejor para la instancia, bueno, para la vida profesional y evidentemente para la instancia del seminario de título. La distinción es que ahora estamos, o sea, que en este proyecto estamos trabajando, bueno, nosotras las estudiantes, con profesores. Entonces es muy, o sea, para mí ha sido como muy enriquecedor igual tener la oportunidad de trabajar a la par. Todos tenemos distintos puntos de vista y es mucho más práctico. Además de eso, nos obliga a estar actualizados sí o sí. Pero generar una relación de cercanía, porque yo creo que en esas relaciones de cercanía son muy fructíferas, porque la investigación es una acción humana también. Yo creo que uno tiene que ir dejando un legado
Y el legado está en esto, el legado está en que instruyamos a nuestros estudiantes en lo que estamos haciendo, en nuestras líneas de investigación. Es imposible que una línea de investigación se mantenga solamente con los artículos o con los proyectos que uno pueda lograr de manera personal. También el semillero, los semilleros, estoy hablando de este específicamente, traen aparejado ese objetivo de los valores y de la socialización en ciertos temas. Pero sí me permitió vincularme desde otro contexto a pesar de todas las experiencias anteriores que he tenido. Creo que ha sido muy bueno para ir reforzando estos aspectos que nosotros veíamos que estaban fallentes en nuestra carrera, como la parte de metodología, que conocieran otros tipos de estudios, que conocieran en profundidad herramientas de evaluación de la misma como de lectura crítica que se podían hacer. Yo creo que se agradece sobre todo estas instancias porque uno aprende mucho más de lo que aprende en la clase. Bueno, si lo hubiéramos hecho aplicado en la práctica hubiera sido mucho más enriquecedor. Bueno, la experiencia en el semillero, claramente, pese a que tiene relaciones también con lo que vimos en metodología, es totalmente diferente porque acá ya estamos como solitas en el mundo haciendo nuestra investigación. Esta otra parte que no tenemos en las clases, ¿cierto? De poder imaginar algo y de comentar algo y desde ahí escuchar las experiencias de estos profesionales que han sido muy generosos en participar y en tratarnos como iguales también a nosotros. Pero fue como un desafío y entre compañeros, porque yo también le preguntaba a otro grupo, oye, ¿cómo se hace esto? Entonces tuvimos que me da risa porque fue muy chistoso. Empezamos como a retroalimentarnos también entre compañeros, además de profesores. Entonces empezamos también como a saber, aparte de mi grupo, de otros lugares. Entonces fue súper positivo. La verdad que con los chicos hemos hecho un buen trabajo en equipo, súper motivado también, harto compañerismo con los chiquillos de ACB. Y me motivó también entrar al semillero porque yo tengo un primo que tiene Asperger. Entonces mi intención también era generar un granito de arena para ayudar aquí en el país a concientizar sobre esta condición también. Ciertamente que tenemos que desarrollar la investigación en el pregrado a través de distintas estrategias. Esta es una de ellas, que me parece que hoy día en el contexto del modelo educativo lo más probable es que esto se tenga que incorporar con fuerza, ¿no es cierto?, en el nuevo modelo educativo de nuestra universidad. Pero ciertamente que esta estrategia permite acercar, como decían los estudiantes, los ayudantes, Sofía, el mundo científico, por así decirlo, a la realidad e incorporarlo dentro del quehacer profesional o el quehacer del estudiante. Uno va aprendiendo en el proyecto, uno va aprendiendo y es muy gratificante, de verdad uno aprende, hay un antes y un después del semillero. Yo creo que en cuanto a confianza, en cuanto a aprendizaje y eso. Ese era un video que hicimos con los semilleros, fuimos tomando varias etapas y grabando.